Duque Henker, Camino de Santidad. En el siglo XIX, un grupo de colonos antioqueños e ingenieros que vienen de Europa, interesados en impulsar la economía, el comercio y la cultura en el sur del departamento de Antioquia, inician la explotación minera, la organización de la industria y las empresas, entre ellos la familia Henker y Richter. A Salamina llega don Marco Echeverri y don Antonio José Duque, que se dedican a la agricultura y al comercio. En las veredas se siembra café, plátano, cacao y trigo, dando origen a la producción del chocolate marca Tesalia, fabricado hoy en día por la Compañía Nacional de Chocolates. La industria textil brinda ocupación a la mano de obra femenina y a la creación de almacenes. Mariana Julia Duque Henker, madre María Berenice, nace en Salamina, vereda La Palma. Es hija de Ana Berenice Henker Richter y don Antonio José Duque Botero. Sus abuelos paternos son don Juan José Duque, de origen español, y María Luisa Botero. Sus abuelos maternos, Luis Felipe Henker, Julia Richter, don Antonio, hombre virtuoso y práctica asidua de las obras de misericordia, tuvo 3 hermanas religiosas: María Luisa Vicentina, Ana Rosa Carmelita Descalza, Ana de Jesús, religiosa de la Presentación, quienes influyeron directamente en la opción vocacional de Mariana Julia, quien recibió el sacramento del bautismo el 16 de agosto de 1898 por el presbítero José Joaquín Barco. Sus hermanos fueron hermana Teresa de la Visitación, el sacerdote Antonio Elías, Tulia y María, hermanas de la Presentación, Anita, Carlos José, Amelia, Bernardo, Berenice, José, Ernesto, María Adela, Ana de Jesús, Carlos, Graciela, Antonio, Gustavo, Horacio, Amelia, Lucila, Ernesto, Guillermo, todos con grandes valores religiosos. Sus primeras palabras son monca, 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 causándole curiosidad y preocupación a sus padres. Su abuelo paterno, don Juan José, le hacía dormir en sus brazos con cánticos piadosos. Le leía vida de santos y ermitaños. De aquí nace un amor muy grande por la Eucaristía. Su madre la formó en la piedad mariana, dándole luces y flores para ofrecerle a la Santísima Virgen. Se escapó a los 3 años a la iglesia parroquial, ya que sentía gran atracción por la presencia del sagrario. No concebía que Jesús se quedara solo. Un policía la encontró y se la entregó a sus padres. A los 4 años recibe el sacramento de la confirmación. La infancia la vive en Salamina. Inicia sus estudios en el preescolar de doña Pachita. Se destaca desde niña por su disposición intelectual y su creatividad. Poseía un carácter firme y una personalidad equilibrada. Su padre la corregía porque se acostumbraba a mandar siempre. Algunas veces su abuela la castigó por el mismo motivo. Por sus caprichos tiene que enfrentar batallas interiores. A veces olvida el propósito de agradar a Dios. En vacaciones le sucede el siguiente episodio. Vio una puerta cerrada con candado que antes no lo tenía. Trató de abrirla, metió el dedo meñique en la cerradura y se lo dobló. Entró al cuarto con los ojos cerrados, no le importaba lo que hubiese dentro. El dedo que hizo fuerza quedó doblado para toda su vida. Para la primera comunión, no quería sino pensar en Jesús, a quien recibió y del cual no se apartaría más. La hermana María Escolástica la preparó con un retiro que asumió con mucha seriedad, y en su casa se colocó un letrero que decía: no puedo hablar.
Ayudada por su abuelo Juan José, escribió al convento del Carmen pidiendo que la recibieran. Allí tenía una tía. La superiora le contestó afirmativamente: cuando le crezcan las manos y los pies. Esto le causó mucha amargura, pero después entró en razón. Sigue cultivando en ella su deseo intenso de ser adoradora y contemplativa. Su amiga Isabel Izaza le regaló el cuarto de hora de Santa Teresa, iniciándose en la lectura de libros espirituales y en la oración. Le preocupaban mucho los pobres y los que no conocen a Dios, aquellos que no tienen con qué protegerse del frío y la lluvia, con hambre y sin trabajo. Su mamá, llena de misericordia, le enseñaba a responder a estas pobrezas, compartiendo con ellos lo que tenía, y la acompañaba a socorrerlos, educándole en la generosidad y el compartir. Disfrutaba los juegos infantiles y los disfraces. Le gustaba vestirse de monjita y enseñar lo leído en la vida de los santos. Surge su vocación de maestra. Doña Berenice le consigue un banquito más alto para enseñar. Siente entusiasmo por el estudio y el deseo de aprender manualidades. Ingresó al Colegio de la Presentación para iniciar sus estudios. La hermana María Escolástica, rectora, se preocupa por su formación espiritual, su gusto por las cosas de Dios y posteriormente su seguimiento vocacional. A la capilla de la Merced llega un padre carmelita para confesar. Al darse cuenta, Mariana Julia le comenta su deseo de ser carmelita de clausura y él responde inmediatamente: usted será hermana de la Presentación. Quedó confundida y se preguntó: ¿cómo un carmelita me responde esto? Acepto la voluntad. Adolescencia y juventud. En el colegio se respira un espíritu de comunidad propio para el crecimiento humano y espiritual. Aprende con facilidad. Todas las clases y tareas le parecen importantes. Es fascinada con la clase de religión. Despierta, inteligente, hábil, centrada en el estudio. Su gran atracción sigue siendo la vida espiritual. Su adolescencia transcurrió de manera afable, sin contratiempos ni desventuras, arropada por una familia que le proporcionó bienestar y seguridad. Maripus Pan le fascina y vive su ejemplo con las obras de misericordia. He aquí los valores propios de las dominicas de la Presentación que interiorizó en el colegio y proyecta en su vida. La caridad es el alma de la comunidad. Conservar la presencia de Dios en todas sus acciones. Espíritu de sencillez y sabiduría al servicio de la caridad. Espíritu de pobreza y amor al trabajo, dispuesta siempre a hacer el bien, jamás de mal humor. Sean dulces sin debilidad, firmes sin dureza, graves sin altivez. Mariana Julia se hace más sensible al amor de Dios y a los pobres, aprendiendo de su madre la práctica asidua de las obras de misericordia y de las dominicas de la Presentación, la actitud de servir a la Iglesia en los más necesitados. En vacaciones viaja con su familia a la finca, disfruta de la naturaleza y a veces se separa de sus hermanitos para orar debajo de un árbol. Su vocación religiosa se manifiesta una vez más en su corazón. Los domingos, María Ana Julia enseñaba catecismo a sus amiguitos
en un lugar organizado por doña Berenice. Les repartía premios a los alumnos competentes. Esta práctica infantil fue formando su vocación de pedagoga, que con el correr de los tiempos consagró su carisma de educadora. Participa de reuniones familiares donde conoce a muchos jóvenes que se fijan en ella y descubren en su mirada luminosa un más allá, la búsqueda de su vocación. Al cumplir 15 años, sus padres le prepararon una fiesta familiar para presentarla en sociedad, a la que no pudo negarse, aunque no le agradaba. Viaja a Medellín por voluntad de su padre para disfrutar de los atractivos que brinda la ciudad, el halago de sus amigos y la compañía de su familia. A los 16 años se operan cambios en su vida. Empieza a decaer espiritualmente, la fuerza de su vocación carmelita se debilitó. Llegó la muerte de Amelia, su hermanita de 7 años. El golpe hirió sensiblemente a su padre y a Mariana Julia le impresionó grandemente esta muerte inesperada. Ante su féretro conoció lo transitorio de la vida. Es solo un paso para encontrarse con Dios. Prometió a Jesús ingresar a la vida consagrada tan pronto culmine sus estudios para servirle toda su vida. ¿De qué me sirve ganar todo el mundo si pierdo mi vida? Un día estaba estudiando y sorpresivamente entró a la capilla del hospital un sacerdote carmelita. Le invitó para que se confesara, y cuál sería su sorpresa cuando dijo: usted no entra en el Carmelo sino en la presentación. Allá es donde la espera el Señor para hacer bien a las almas. Mariana Julia aceptó obedecer el consejo del carmelita y comunicó el deseo a sus padres. Don Antonio José se contraría y se opone al querer de su hija. Mariana Julia era la mayor de sus hijos y esperaba que ella se ocupara de ayudar a su madre y hermanos. Eso ocasionó angustia en la familia. Ana Julia no dudó un momento y siguió firme en su vocación. La joven habló nuevamente a sus padres y les explicó que necesitaba para el ajuar pensión, certificados y dote. La respuesta fue negativa rotundamente. Su padre se arrepintió, luego dio órdenes a los empleados de su almacén para que le proporcionaran todo lo necesario. Su madre le transmite el mensaje de su padre. Dice que cumple con su deber, pero que no le volverá a hablar nunca. Esto era duro para la hija que amaba a su padre. Durante 4 años no le respondió ninguna de las cartas. Lágrimas brotaron en los ojos de Mariana Julia, pero ella seguía a Jesucristo. Su rostro tiene expresión de serenidad, profundidad, una sonrisa que parece estar dispuesta a comunicar sus grandes secretos. Luego viene la mirada que anima y da fuerza para seguir adelante. En su caminar pausado se combina su modestia y firmeza, que refleja una personalidad recia. Siguió estudiando, interesándose por todo. Sin embargo, convencida que a pesar de todo no podía vacilar y se iría a la presentación cuando terminara el año. La superiora del colegio, hermana María Escolástica, la reunía en las mañanas para explicarle la palabra de Dios y el misterio eucarístico, y esto le hizo acrecentar el anhelo íntimo de recibir la Eucaristía. Al darse cuenta del sufrimiento de Mariana Julia,
Trató de sostenerla con prudencia y le dio las indicaciones necesarias para prepararse a este paso definitivo en su vida. En este mismo tiempo sintió mucha devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Su imagen le atraía y cada vez que entraba en la capilla de las hermanas lo saludaba diciéndole: Jesús, en ti confío. Todas las noches antes de acostarse, de rodillas a sus pies, debía rezar una oración a la Santísima Virgen. No recuerda ni una sola vez que hubiera omitido el Santo Rosario en familia y recibían la bendición. Al terminar sus estudios en Salamina, se dispuso a organizar el viaje con 2 hermanas de la Presentación que la acompañaban. Se abandonó en manos de Dios, obedeciendo su santísima voluntad. Entre lágrimas, como en una tragedia, se despidió de sus padres y salió para Bogotá el día señalado. El viaje fue largo y penoso por caminos de herradura. Llegó a Honda, tomaron el tren hacia Bogotá y llegaron al noviciado de la Presentación. En San Fasón la esperaba Sor María Agnes, auxiliar del noviciado.